de Oxford, que la define como el fenómeno que se produce cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales. Mecanismos de la posverdad, de la periodista y escritora peruana Jacqueline Fox, aborda el aumento de prácticas de desinformación basada en prejuicios y emociones que instalan mensajes o noticias que no se apegan a los hechos. El libro, editado por el Fondo de Cultura Económica, examina casos y procesos en los cuales los mensajes en la prensa y en las redes sociales distorsionan la realidad y contribuyen a ahondar cada vez más las brechas en las sociedades afectadas por problemas como la desigualdad y la discriminación. A partir de este libro, Mecanismos de la Posverdad, vamos a hablar sobre este concepto, cómo lo entendemos, a quiénes afecta y cómo se manifiesta en la vida política y social de las sociedades latinoamericanas. Y está en nosotros, como pueden ver, quienes escuchen en Radio UNAM, está con nosotros Jacqueline Fox, quien es periodista e investigadora peruana, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima y maestra en la misma disciplina por la UNAM. Ha sido redactora, editora y corresponsal de diversos diarios y corresponsal. Buenos días. Buen día. Mucho gusto. Mucho gusto estar aquí en la radio de mi universidad. El gusto es sin duda todo nuestro y a lo mejor podemos empezar, ahora sí que por el principio, y hablemos de qué es la posverdad para entrar a todo este texto y a todos estos rincones. Sí, bueno, esta palabra sirve para aludir a esas circunstancias de formación de opinión pública en las cuales los mensajes tienen mucho más que ver con las emociones, los valores, los prejuicios muchas veces, los sentimientos, las emociones, y no con los datos de la realidad o con los hechos comprobables. Entonces, son procesos que, a diferencia del pasado, en que también había distorsión de la realidad, están ahora muy impulsados por los medios sociales y por la posibilidad que tiene casi cualquier persona con acceso a Internet a convertir algo en muy viral, ¿no? Sí, es este bonito fenómeno que se defiende con el argumento de, pues, yo así lo veo. Sí, bueno, pero hay una serie de hechos que dicen lo Está contrario. Publicado, ¿no? Pues ya así lo leí, está en Internet. Ajá. Sí, bueno, todo está en Internet. Me gustaría que arrancáramos esta conversación, Jacqueline, con algo que dices en el libro, que es el Brexit y la presidencia de Trump fueron la cristalización de la posverdad en 2016. Creo que esta frase es un buen detonante de qué estamos hablando, cuáles son los peligros, cómo interviene la ciudadanía y cuál es el papel de los medios, que creo que podrían ser los ejes de esta conversación. ¿Cómo viste tú Brexit, Donald Trump? Porque desde acá lo vimos con espanto, pero sí. ¿Cómo analizarlo, cómo deconstruirlo? Posiblemente lo primero que podríamos decir respecto de las responsabilidades de los medios de comunicación es que quizá hemos estado poco alertas a esos procesos de desinformación que van por unas vías un poco subterráneas, ¿no? Que pueden pasar mensajes por WhatsApp que no son ciertos o videos que se viralizan en Facebook o en YouTube y que los periodistas que trabajamos en medios pensamos que el público no les da crédito, ¿no? Que no los cree de inmediato. Sin embargo, sí les dan crédito y terminan produciéndose opiniones e ideas ajenas a la verdad y desencadenan luego decisiones muy graves como estas de la victoria de Trump o también, por ejemplo, la victoria del no en el acuerdo de paz en Colombia y así muchos. Pero podemos hablar un poco de los mecanismos. El ejemplo de Colombia, de Brexit, son interesantes porque allá había elecciones, por así decirlo. Sí. Pero ¿qué ocurría? En un ejemplo, ¿qué decía Trump o qué se decía en el Brexit o en Colombia? ¿Qué era lo que estaba pasando o cuáles fueron las noticias clave que se dijeron que no y que desataron todo el caos? En el caso de Trump, lo que me gustaría mencionar, ya que estamos en México, es que uno de los ejes de su campaña era este mensaje anti-inmigrante, no solamente anti-latino, sino también anti-musulmán, digamos, todo lo que viene de Medio Oriente y de estas regiones le suena terrorista, ¿no? Y para el caso de los inmigrantes latinoamericanos y mexicanos en particular, el mensaje que transmitía Trump era que todas estas personas están robando las oportunidades en Estados Unidos y que además están ligados a la delincuencia o a cualquier actividad ilegal. Entonces, ese mensaje que antes tenía posiblemente
algún grado de empatía en los estadounidenses creció muchísimo durante la campaña de Donald Trump, en medidas que luego solamente nos hemos dado cuenta una vez que ya había ganado, ¿no? Claro. En ese sentido, creo que vale la pena hablar de cómo se construye, qué entendemos por una noticia, porque hay una idea muy rebasada de la noticia es algo fijo, de lo que todos vemos de la misma forma. Y lo que tú dices en el libro es, la noticia es una construcción. Eso que llamamos noticia, eso que llamamos contenido periodístico. O ya en medios, y ya entonces ya no se vuelve periodísticos en otra cosa, es una construcción y es una manipulación, por ponerlo en esos términos, de diferentes hechos. ¿Cómo se construye una noticia? ¿Qué hay en una noticia? Bueno, yo utilizo el término de construcción de una noticia no necesariamente para que sea sinónimo de manipulación. Yo creo que las noticias, cuando están hechas con ciertos procedimientos éticos de verificación, de contrastación, y cuando hay una voluntad por parte del medio de tratar de ser lo más fiel a los hechos, no hay manipulación o se evita ser manipulador. Sin embargo, hay otros medios periodísticos en los que sí hay esa voluntad de básicamente hacer campañas y no noticias, y tendríamos que distinguir las noticias generadas por los espacios periodísticos de los contenidos que aparecen en los medios sociales que no son generados por periodistas. Eso. Y eso es también una novedad, porque en esos espacios se están generando corrientes masivas de opinión pública que no llegan a ser suficientemente contrapesadas por los medios de comunicación serios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Estos que se conducen con procedimientos éticos y con una búsqueda constante de la verdad. Sí, durante leyendo esto pensaba yo mucho en lo que sucedió durante los terremotos del 19 de septiembre. Exactamente lo que yo pensé, lo mismo, sí. Que empezaba a salir información, empezaron a salir fotografías. El caso de la niña que no existía. Frida Sofía. Existía, pero también la entrega que no se daba o ciertos momentos, o aquello que sucedió el camión de la UNAM al que le habían quitado el logo y que luego no era la UNAM y que luego sí era la UNAM y cómo se fue. Ajá. Y que suscitó este movimiento del verificado 19S, que fue una serie de organizaciones que dijeron tenemos que poner una serie de reglas para que si vas a publicar con el afán de ayudar, de verdad ayudes, ¿no? O sea, lo hagas con un cierto rigor, fechando, poniendo hora, todo, ¿no? En el tiempo del sismo en Perú estuvimos bastante alertas y atentos, digamos, a lo que estaba ocurriendo aquí. Nos pareció una práctica genial que las personas que pusieran contenido en las redes por lo menos dijeran de qué hora era esa información y de dónde procedía, como una manera de hacer evidente de que había cierto grado de verificación en eso que estaban poniendo. Y siempre en situaciones de crisis, así como ustedes lo han tenido en el sismo reciente, en Perú lo hemos tenido más o menos entre enero, febrero y marzo, que hubo una crisis por lluvias y por deslizamientos, en los que también se necesitaba mucha ayuda, en los que había escasez de agua, cortaban el agua algunos días enteros y circulaba mucha, entre comillas, información por WhatsApp con memes o con mensajes supuestamente procedentes de las autoridades, pero que nadie había comprobado. Y en momentos críticos hay algunos sectores en todos los países que lo que quieren es desestabilizar. No sabemos bien con qué fines, pero ese es el tipo de mensajes que contribuyen a una mayor vulnerabilidad de personas que ya son víctimas en crisis, ¿no? En algún momento, mientras leía Mecanismos de la Posverdad y mientras discutimos mucho sobre este tema antes de llegar a esta mesa, me quedé pensando en lo que ocurre en ciertas partes de nuestro país con la violencia y con el narcotráfico. Y en ciertas comunidades, sobre todo en el norte de nuestro país, que diseñaron redes sociales para avisar, a ver, no se metan a esta calle porque en este momento están levantando personas, están haciendo este tipo de actividades, ¿no? Y las describían tal cual. Y a mí hay algo que me llamó mucho la atención y es pensar, ¿qué tantas veces tenemos que repetir un tuit para que alguien diga,
esto es falso, esta es una noticia falsa, esta es una posverdad, por así decirlo, ¿no? Y entonces lo que empezaron a hacer es que cada vez que alguien tuiteaba esto, le retuiteaban, vamos a decir, al infinito, para que dijeran, es que esto es spam, entonces no lo tomo en cuenta. Y esto que a lo mejor sí era verdad, ya entró dentro de esta otra parte del spam, de lo que no se lee. La posverdad se expresa en el retweet, por así decirlo. Es una de las ¿O vías, es una de las muchas vías? una de las vías por donde puede desencadenarse, ¿no? El proceso de la posverdad. Pero yo diría que a la primera que uno ve un mensaje que no es cierto, habría que matarlo, para no dar posibilidad a que siga creciendo su viralidad, ¿no? Pero así como yo puedo matar un mensaje que no es cierto, también puedo matar uno que sí, ¿no? Ese es el peligro de las redes sociales. Exacto. Yo creo que pensando en el público, la primera cuestión que a mí me parece importante es a que distinga quiénes tienen credibilidad en las redes, ¿no? Pueden ser periodistas, digamos, antes los periodistas teníamos el monopolio de la credibilidad en los mensajes, ¿no? Ahora ya no. Ahora para el público no necesariamente, y hay algunos otros líderes de opinión que también tienen credibilidad. La primera cosa para el público, porque a mí muchas veces las conversaciones acerca del libro terminan en, entonces, ¿a quién le creemos? Entonces, bueno, busque usted luego de ver varias fuentes, luego de ver varias versiones de las cosas, quiénes son aquellos que no distorsionan mensajes y que no se dedican a, digamos, a difundir informaciones simplemente con tal de quedar con más menciones en las redes, porque hay muchas personas que lo que hacen es generar información o colocar información para ser más visibles, ¿no? Y no porque quieren difundir algún contenido que sea útil o que sea importante o que sea algo verificado. Entonces, esto me parece ahora, a diferencia del pasado, una necesidad para cualquier persona de que pueda reconocer quiénes son aquellos que generan contenido mínimamente verificado y no solamente lo que le parece cercano a lo que piensa o a lo que siente y entonces lo retuitea o lo comparte en Facebook, ¿no? Dices en tu libro que la información masiva ya no es monopolio de las empresas periodísticas, pero mantienen el monopolio de la información. Y algo que señalas que es una evolución desde los años 90 es la presencia de agentes que obedecen a partidos, a políticos y que se colocan como productores de mensajes importantes y que parecen la credibilidad a partir de toda una trayectoria de mensajes, una red de mensajes. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo los ejemplos que pones en el libro, el caso Fujimori es un caso importante, ¿no? Sí, bueno, yo menciono, digamos, hay una alusión al pasado de cuando Alberto Fujimori renunció por fax, ¿no? Que es esta tecnología viejísima en la que simplemente se acuerda. uno... Yo todavía tengo un fax, no sé. Pero seguramente hay personas que escuchan que nunca han visto el aparato fax, ¿no? El punto es que uno podía enviar un fax, enviar un mensaje y eso no implicaba un mensaje de vuelta, simplemente llegaba a quien le tenía que llegar. El tweet también tiene esa calidad, ¿no? De un mensaje que uno puede simplemente emitir y no requerir respuesta de nadie. El mayor difusor de mensajes por esa vía es justamente Trump. Él, si quisiera, podría seguir su gestión sin hacer ninguna comparecencia a la prensa. O sea, podría vivir de ser presidente y tuitear, porque lo que él tuitea de todas maneras va a aparecer finalmente en los medios, ¿no? Y va a influir la política pública, que eso es lo que más grave. Exacto, sí, porque estamos hablando no solamente de estos mensajes porque circulan, sino porque tienen que ver con las decisiones finales que afectan a muchas personas. Pero esto lleva a una reflexión que todavía la prensa estadounidense, pero todos los medios, seguimos tratando de hacer, que es, bueno, ¿y entonces qué nos toca? ¿No? Porque hay una parte, sí, de ética, hay una parte donde estamos obligados a verificar, donde estamos obligados a revisar nuestras fuentes, a no caer, y sobre todo a tomar conciencia de la responsabilidad del discurso, del poder que tiene el discurso, ¿no? No hay palabras inocentes, aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? No hay manera de que tú construyas
una narración, un discurso de un hecho y no haya cierto sesgo. O sea, no pongas, en algún lado tienes que poner el énfasis, tienes que elegir dónde pones el énfasis